Al respecto de la técnica, les decía que a veces no lo puedo controlar, que a veces no lo puedo hacer, que a veces no estoy dispuesto o no estoy posibilitado de realizarlo. Hacía un ejercicio, hacía un ejemplo respecto a cómo yo respondo en algunas situaciones y que realmente no estoy respondiendo de la mejor forma, que yo también cometo errores, que yo también fallo en ese intentar hacer cosas. En el caso concreto de ese ejemplo era que yo escuchaba a las personas, trataba de escucharlas genuinamente y al escuchar lo que me estaban diciendo, empezaba a hacer juicios, empezaba a calificar, esto es bueno, esto es malo, esto es cierto, esto es falso, se puede, eso no se puede. Y de inmediato intentaba responder y decirles que no es cierto, es que no tienes razón, es que te equivocas, tratar de corregirlo, tratar de enseñarlo, tratar de educarlo, tratar de orientarlo. De alguna forma es parte de mi trabajo. En las asesorías individuales, tú acudes conmigo, platicamos, buscamos algún objetivo que estés pretendiendo y a partir de ese objetivo vamos planteando acciones, vamos planteando algunos cambios en tu rutina. Si me estás comentando alguna idea que no coincide, que no se alinea con esa rutina, con ese objetivo, entonces procuramos hacer el cambio. Sin embargo, eso es en asesoría a partir de un trabajo previo, a partir de colaborar contigo en esa asesoría. Sin embargo, si yo estoy escuchando a otra persona independientemente de la asesoría, ¿por qué querría orientarla? ¿Por qué querría guiarla en ese proceso? ¿Por qué querría corregirla? Y lo cierto es que parece ser, insisto, parece ser un instinto, parece ser un impulso, una reacción natural, necesaria de cada uno de nosotros, de tratar de corregir, de tratar de ayudarlo a que tenga la verdad, al menos nuestra verdad, o que lo que nosotros consideramos la verdad. Por lo tanto, he caído en eso. Es más grande mi impulso por querer corregir que escuchar. Es muy complicado la escucha activa. La escucha activa se considera una herramienta o una habilidad que es parte o que podría ser parte de la asertividad, que podría ser parte de la comunicación en general. Y esta escucha activa implica eso, un proceso de escucha atento, un proceso de escucha sin juicios, un proceso de escucha basado en todos los elementos que percibo, porque la escucha podría ser relacionado específicamente con oír, con escuchar palabras, con escuchar ideas. No necesariamente, también tiene que ver con la atención en la postura, tiene que ver con la atención en el volumen, en lo que se está diciendo. Algunos dicen, no importa lo que se dice, sino importa cómo se dice. Entonces, la escucha activa es esa atención completa, esa atención enfocada en eso que está diciendo, en eso que está haciendo. Y si bien yo considero que tengo desarrollada esa habilidad, precisamente parte de mi éxito como asesor, parte de mi éxito como psicólogo y parte de mi éxito con mis relaciones en general ha sido ese, que me considero una persona seria, me considero introvertido, me considero reservado y por ende, porque no soy extrovertido y no estoy hablando y no soy el alma de la fiesta, desarrollé la habilidad de escuchar atentamente, de observar atentamente. Y eso me ha permitido muchas amistades, muchas relaciones cercanas, las asesorías incluso, me permite poder aportar a los demás. Entonces, el hecho de que yo tenga desarrollada esta habilidad y de repente venga el impulso de hacer un juicio es problemático. Es problemático porque yo trato de ser neutral, porque trato de ser asertivo y llega el impulso, el juicio de querer corregir, de querer darle un zape y que lo haga bien, que lo piense bien. Y es complicado reservarse, es complicado mantenerse neutro en esa emoción, en esa yo tengo la verdad, yo soy el chingón. Les decía, a veces no es cierto, a veces simplemente no tengo las evidencias necesarias para contradecir eso, porque he juntado muchas evidencias para validarlo. He hecho mi cámara de eco, he hecho mi entorno que aporta a esa realidad que yo creo, a esa verdad que yo creo, y justifico mis acciones y justifico mi pensamiento a partir de eso. Por lo tanto, si llega ese impulso de querer corregir, ¿cómo lo controlo? Y lo cierto es que si estás practicando estos ejercicios que te menciono, si estás practicando estas
técnicas, estas prácticas que te estoy mencionando, que te estoy recomendando, probablemente falles y está bien. Qué bueno que falles. Y no quiero romantizar esta idea. Anoche estaba viendo un video sobre Michael Jordan, uno de los, considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia del básquetbol. Y en el video se escuchaba una voz, supongo que de Michael, diciendo, es que yo hice tantos tiros y fallé, hice tantos tiros finales y fallé, jugué tantos partidos y fallé tantos, o no jugué tantos, o perdí tantos. Y el asunto es que mi éxito deriva de eso, de esos errores. Y de repente romantizamos esa idea de falla, falla en grande, falla bien, falla para que triunfes, falla para conseguir el éxito. Y creo que se romantiza en ese sentido, que se hace bonita la idea de fallar, que se hace ah, amistosa, amorosa esa idea de fallar. Y no quiero romantizarla porque lo cierto es que para mí es complicado fallar, me duele fallar, me enoja fallar, como probablemente a ti también. Y el punto no es ese, el punto no es decir, pues entonces tienen razón, todos fallamos, entonces hay que fallar. Y no importa si fallamos, porque hay que fallar. Yo creo que no. Yo creo que hay que verlo desde otra perspectiva. Sí, es importante fallar, sí es importante cometer errores y todavía más importante, aprender de esos errores. Procurar no cometer esos errores. Procurar, por ejemplo, si estoy aprendiendo a tocar guitarra, saber que voy a cometer errores y cuando los cometa, saber cómo corregirlos y procurar no volver a caer en esos errores. Que caiga en otros errores nuevos de mi práctica, de mi evolución, de mi desarrollo de esa habilidad de tocar guitarra en la práctica. Que me vaya equivocando más, pero diferente, que me vaya equivocando en otro nivel, en otra circunstancia, con otra cosa, y que no sea repetir los mismos errores. Ahora, otra vez, ¿cómo es que voy a fallar? ¿Cómo es que es bueno que falle si ya sé que me molesta? Al hacer estas prácticas, al hacer estos ejercicios, es probable que falles en muchos sentidos, en varias áreas, en varios momentos, de varias formas. Uno de ellos quizá sea empezar, que quieres empezar una técnica y empieces a practicarla y no sepas cómo iniciar y la dejes. O que la inicies hoy y mañana ya no la practicas y pasado la practicas otra vez y dejes una semana sin practicar. Entonces la consistencia, el ser disciplinado, ser constante con esa acción. También puedes fallar al momento de ejecutar la técnica. Que yo esté pensando, Gamaliel dijo que hay que hacer la técnica de respiración con el abdomen. Pero que tú la estés haciendo con los hombros. Y que no nos estemos dando cuenta de ese error en la técnica. Y por eso, una de las recomendaciones que he hecho constantemente es acudir con un apoyo, acudir con alguien que me dé seguimiento, que me acompañe. Puede ser un amigo, puede ser mi padre, puede ser mi pareja, puede ser un tutor, un jefe, puede ser algún tipo de mentor, o puede ser tu psicoterapeuta, que te oriente y que te ayude a evaluar esos procesos a los que te estás adaptando, familiarizarte con esos procesos a partir de la ayuda, de la evaluación de alguien más para que lo hagas correctamente. Ya vimos entonces que puedes fallar en los días, en ser constante, puedes fallar en la forma, creer que lo estás haciendo correctamente y no ser así. Y también fallar en cómo lo estamos interpretando, cómo lo estamos percibiendo. A veces considero que es un problema de comunicación, es un error de comunicación por parte de las personas que estamos haciendo este contenido. El que no sabemos del todo comunicar la forma correcta. Yo te quiero enseñar una técnica y yo creo que la técnica es así, yo te explico la técnica así y tú la interpretas quién sabe cómo. Si yo no estoy siendo claro con mis palabras, si yo no estoy siendo claro con las ideas y tú crees que entendiste, te confundí, te hice bolas, algo pasó y no estás entendiendo, pero tú supones que sí, o te quieres engañar y decir sí entendí para no sentirnos tontos, para no sentirnos malos, para no sentirnos feos, y quieres suponer que sí entendiste, ahí hay un problema de mi comunicación y otro problema tuyo.
porque estás malinterpretando. Entonces, si de repente menciono algo y no queda claro, escríbeme aquí en los comentarios, escríbeme a la cuenta de correo, escríbeme en las demás cuentas de redes sociales y pregúntame, oye, escuché esto y lo interpreto así, ¿es así o no? ¿Me equivoco o estoy en lo correcto? Acerquémonos, hagamos esta interacción más fluida, más dinámica, más directa, para que podamos ejecutar correctamente estas técnicas y para ir corrigiendo lo que estoy mencionando. Si mi comunicación no es la eficiente, si mi comunicación no es la adecuada, poder hacer los cambios para comunicarte mejor. Y también desde tu perspectiva, también desde tu posición, entender, asimilar la técnica y si no se está asimilando, preguntar. Respecto a esta cuestión de la comunicación, sí sería oportuno acercarnos a una persona experta, profesional en el área de la comunicación, del lenguaje verbal, lenguaje corporal, de la estructura de ideas, para ser eficiente, para ser eficaz, para transmitir efectivamente el mensaje que se quiere transmitir. Les decía que me incorporé a un grupo precisamente de desarrollo de habilidades de comunicación y liderazgo. Y una de las cosas que yo percibía en mí es precisamente esta. De repente no soy claro con mis ideas, de repente sintetizo, de repente resumo, de repente concluyo demasiado. Y no doy contexto y no doy información para que los demás puedan entender lo que estoy diciendo y llegar a esas conclusiones también. Por lo tanto, a veces notaba que esa comunicación era deficiente. Acudo a este grupo y me doy cuenta que realmente es deficiente, que quiero transmitir mi idea, pero desvarío y me voy por otras ideas o desarrollo otras cuando el punto era diferente. Me doy cuenta que a veces planteo un objetivo con mi comunicación y que no lo estoy consiguiendo porque mi comunicación se dirige por otro lado. Porque no hay una estructura, porque estoy planteando una idea general y me voy a otra general y ya no desarrollo las particulares, o porque desarrollé una particular que no correspondía con la general, en fin. Por eso la invitación a que seamos un poco más atentos y un poco más conscientes de cómo nos estamos comunicando, cómo me comunico con el otro y cómo me comunico conmigo, cómo es mi soliloquio, cómo es mi diálogo interno, porque probablemente habrán escuchado todos, otra vez, no quiero generalizar, la mayoría tenemos este diálogo interno que nos va diciendo, que nos va justificando, que nos va aprobando lo que sucede en el día a día. Todos vivimos con este diálogo interno. Para algunos es mayor, para algunos es menor, algunos se dan cuenta, algunos no se dan cuenta. De repente sucede. Estás viendo una película y ya sabes lo que va a pasar. Y dices, es que va a pasar esto. Está habiendo un diálogo contigo, está habiendo un diálogo interno que se está expresando al ver una situación, al convivir, al leer, al escuchar. Siempre está este diálogo. Generalmente, otra vez, esas generalizaciones no son adecuadas y es parte de estar mejorando mi comunicación. Aquí están estos errores de los que les hablaba. Y qué bueno que me equivoco, y qué bueno que lo ven, y qué bueno que se dan cuenta que ese es el punto. Ya me equivoqué, ya me di cuenta, procuro corregirlo, procuro no volver a caer en eso. Es un tanto complejo cuando se está hablando tanto tiempo frente a cámara, incurrir en estos errores, en estas prácticas que no me gustan, que no quiero. Pero otra vez, qué bueno que suceden. En fin, el punto era la comunicación. Prestar atención a cómo nos estamos comunicando, prestar atención a estos errores y tratar de corregirlos. Tratar de mejorar nuestra comunicación conmigo mismo para que se refleje con los demás. ¿Cómo me hablo? ¿Me hablo amorosamente? ¿Me hablo tranquilamente? ¿O me estoy dando órdenes, me estoy dando instrucciones, me estoy estresando constantemente y no hagas esto y no hagas aquello y contrólate y hazlo bien y no cometas errores y ya lo cometí, trágame tierra? ¿Cómo está haciendo ese diálogo interno? Y después, ¿cómo se está exteriorizando? ¿Cómo se está compartiendo con los demás? ¿Y qué tan similar es? ¿Qué tan similar a mi diálogo interno? ¿Estoy dando órdenes? ¿Soy coherente con lo que digo?
soy claro con lo que digo, se está expresando correctamente mi idea, es correcto mi mensaje, la persona tiene el contexto, tiene la información general, global, para poder entender la idea que yo estoy tratando de compartir. Porque yo les puedo decir, yo puedo llegar a una conclusión. El derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una frase muy conocida en México, sin embargo, muy poco entendida y muy poco valorada. ¿Qué significa? Y la escucho y digo, sí es cierto. ¿Y qué es? ¿Qué significa? ¿Cómo interpretarla? ¿Cómo representarla en mi vida cotidiana? ¿Cómo hacerla tangible? ¿Cómo hacerla palpable? ¿Cómo practicarla? ¿Cómo hacerla vívida? No sabemos. Y no sabemos porque no la estamos entendiendo. Por lo tanto, ¿mi comunicación está fluyendo o no? Probablemente no. ¿Cuántos de nosotros cometemos estos errores o cometemos estas prácticas de decir frases que no entendemos? De comunicar lo que nosotros creemos claro y no resulta claro. De comunicar lo que nosotros pretendemos comunicar y al final resulta que no. Entonces, prestar atención a cómo nos comunicamos con nosotros, a cómo comunicamos a los demás, nos puede ayudar a dejar de cometer estos errores. Y regresando al punto original, al punto central, al punto mayor, no hay que romantizar la idea de los errores. Sí te vas a equivocar y es probable que sí te duela y es probable que sí te frustre y es probable que sí te canse. Procuremos manejarlo, procuremos controlarlo, procuremos conducirlo de diferente forma y buscar el error de forma objetiva, de forma segura, de forma controlable. ¿A qué me refiero con el error? Si yo tengo miedo de cometer este tipo de errores de lenguaje frente a cámara, pues tengo la posibilidad de editar. Entonces, si tú tienes miedo de expresarte, es un ejemplo. Si tú tienes miedo de expresarte, puedes grabarte y puedes ver y puedes notar en dónde están esos errores, comételos y poco a poco los vamos corrigiendo. Comete esos errores que no quieres cometer. Es que quiero emprender un negocio. Me parece importante que haya un trabajo previo porque puede haber aquí sí hay una pérdida significativa. Si tu emprendimiento no va bien, probablemente vas a perder tu tiempo, vas a perder dinero. Entonces, ¿qué pasa si yo no comunico bien? Pues a lo mejor tengo un malentendido con mi pareja, tengo un malentendido con mis hijos y después se nos olvida y ya está, no pasa nada. Pero si me equivoco emprendiendo, probablemente pierda mi inversión, probablemente pierda mi patrimonio. Entonces, tener ciertas reservas con esos errores que vamos a cometer. Si estoy interesado en emprender, conozco, pregunto, me informo, y cuando ya tengo cierta certeza de lo que hay que hacer, de lo que sí se puede hacer, de lo que no se puede hacer, entonces voy practicando, voy errando, voy corrigiendo, pero a partir de algo previo, no nada más porque me aventé a la aventura y ya está. En ocasiones está bien aventarnos a esa aventura. Les decía, yo me califico como serio, reservado, y creo que el desarrollar ese empuje, ese aventarme y, como decimos en México, chingue su madre, me aviento y órale y va, a lo que vas, creo que me falta y creo que podría desarrollarlo. Y está bien, en algún punto lo haré. Con ciertas reservas, otra vez, mi personalidad es un tanto controladora, un tanto dirigida a tener ciertos recursos, ciertas herramientas, ciertos elementos que me permitan ejecutar lo que estoy queriendo. Entonces sí, ya me he preparado para esas circunstancias, para aventarme. Es que si no vale, ¿cómo te vas a aventar preparándote antes? ¿Y por qué no? ¿Por qué vamos a esperar a que el niño se ahogue para tapar el pozo? ¿Por qué no de una vez tapamos el pozo, tomamos nuestras precauciones, hacemos unas actividades de seguridad que nos permitan aventarnos, que nos permitan probar, que nos permitan experimentar? Porque si no, sucede eso. Experimentamos, probamos, nos aventamos a lo borras, tenemos un accidente, todo sale mal y entonces ya no lo quiero practicar y ya no quiero hacerlo nuevamente porque ya me equivoqué y entonces soy malo y entonces soy tonto y entonces la misma cantaleta de siempre. La misma cantaleta mía de siempre de cómo estamos reaccionando y respondiendo a eso que nos sucede. Y respondemos así, es que soy el tonto, es que soy el feo. No,
Te equivocaste, está bien, vamos a corregir. Te equivocaste, qué bueno, vamos a mejorar. Pero seamos conscientes de esos errores. Seamos conscientes y prestemos atención a esos errores para realmente poder mejorarlos, poder superarlos. Por eso dejemos de lado la romantización del equivocarnos. Sí, te vas a equivocar, eso es un hecho. Te vas a equivocar si lo intentas, si lo haces, si lo experimentas. Si no lo haces, bueno, quizá eso en sí mismo sea una equivocación. Al momento de practicar estos ejercicios, al momento de intentar estas técnicas que te enseño, va a haber errores, te vas a equivocar. Qué bueno, comételos, acéptalos. Buscaremos en algún otro material cómo acercarnos a esa aceptación, cómo aceptarnos a ese perdonarme, porque me equivoqué, y el corregir, el mejorar esos errores, prestando atención quizá a un proceso. ¿Cómo sería el proceso de esta técnica? Veo lo correcto, veo lo que es incorrecto, porque también es cierto, a veces mencionamos la técnica, cómo se debe hacer, pero no mencionamos lo que no se debe hacer o lo que puede pasar y que no se debe hacer. Es más complejo de lo que a veces pretendemos. Y quizá ahí uno de mis errores de comunicación, yo estoy dando por hecho que ustedes saben cómo es y les menciono lo que debe hacerse, pero no les menciono lo que no. Por eso, porque estoy dando por hecho cosas. Y trato de no hacerlo y trato de mejorar mi comunicación. Y en este caso, si pretendes hacer una técnica y no estás entendiendo, escríbeme. Déjame un mensaje, déjame un comentario. Y procuremos corregirlo. Acompáñate de alguien, acompáñate de tu pareja, acompáñate de tus padres, acompáñate de personas con más experiencia para ejecutar esa acción y que te vayan haciendo retroalimentación, que te vayan evaluando, que te vayan corrigiendo para que vayas mejorando con esa técnica o con ese ejercicio. Y que ese acompañamiento nos brinde la posibilidad de conseguir el resultado. Y el ir consiguiendo resultados poco a poco que nos lleve a ese cambio que estamos deseando, que nos lleve a ese cambio que estamos deseando, que nos lleve a ese cambio que estamos queriendo. Práctica continua. Error, mejoramiento. ¿Vas a cometer errores? Qué bueno, comételos, corrígelos, aprende de ellos y sigue adelante. No es así de simple, no es así de sencillo, no es cierto, yo lo sé y aquí está la evidencia. Pero tampoco querríamos, yo no quiero sumirme en ese error, sumirme en ese sentimiento, en esa emoción de mi error. Sigamos avanzando, sigamos adelante, aprendamos, mejoremos por nosotros, mejoremos por nuestra familia, mejoremos por el mundo.